Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y llegamos al último día del mes de noviembre. Bendito sea el Señor. Leamos este pasaje que se llama Pablo anuncia su tercera visita. Este pasaje va de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14 hasta el capítulo 13, versículo 10. Y le puse como título a este video la riqueza que verdaderamente importa. Leamos 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Estamos llegando al final de esta segunda carta a los Corintios. Recuerda que el apóstol Pablo la escribió estando en algún lugar de Macedonia después de que se encontró con Tito y le dio informes acerca de la iglesia en Corinto. Después de que Pablo fuera esta vez a Corinto, él no podría regresar nunca más, porque después de eso él viajó a Jerusalén y ahí fue apresado y enviado como preso a Roma y murió. Así que nunca más pudo volver a Corinto ni continuar con su obra misionera. Él sabía que esta era la última vez que los iba a ver. Seguramente sí, porque recuerda que cuando él salió de Corinto, él les escribió esta carta, ¿cierto? Luego fue a Corinto, los visitó y cuando salió de Corinto, en su viaje de regreso, pasó por Mileto y los ancianos salieron a despedirse de él sabiendo que nunca más verían a Pablo nuevamente y lloraron y fue una despedida terriblemente triste, tal y como lo leímos en Hechos capítulo 20. Los versículos 36 al 38 dice: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, cuando estaba en Mileto, ¿no? Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Muy triste. Así que seguramente Pablo sí sabía en su corazón que esta sería la última vez que podría ir a Corinto. Y él les dice que no sería gravoso con ellos, es decir, que no sería una carga económica para ellos. Recordemos lo que Pablo les dijo a ellos y que lo leímos en el video anterior. 2 de Corintios 12, 13 dice: Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Pablo les dijo en tono irónico que le perdonaran ese gran agravio de no haberles permitido que lo ayudaran económicamente para su sustento como a las demás iglesias. Es que en Corinto, aunque eran muy pudientes económicamente, tenían muchos problemas a nivel espiritual, como ya lo hemos leído y estudiado a lo largo de estas 2 cartas a los Corintios. Y Pablo tuvo que defenderse muchas veces de ellos solo con el propósito que se dieran cuenta que Pablo sí era un verdadero apóstol de Jesucristo y no se dejaran engañar por falsas doctrinas de hombres, por aquellos falsos ministros que se decían ser ministros de Dios, pero realmente eran ministros de Satanás disfrazados de ángeles de luz. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos.
Ese era el problema. Que aun cuando Pablo los amara tanto, tanto, tanto de corazón, que literalmente estaba dispuesto a gastar todo lo que él tenía, a gastarse él mismo, incluso a poner su propia vida por ellos. Pero ellos no sentían ese mismo amor por el apóstol Pablo ni por ellos, porque su corazón estaba endurecido por la riqueza y la opulencia y las cosas mundanas en Corinto. Por eso escrito está. Mateo 19, versículos 23 y 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dios mío, ¿por qué esto es así? ¿Por las riquezas? No, por la dureza de corazón. En cambio, los pobres suelen tener un corazón ablandado, precisamente por las situaciones difíciles que les toca vivir. Santiago 2:5 dice: Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¡Wow! Puede que los pobres no tengan riquezas económicas, ¿cierto? Pero sí tienen riquezas espirituales porque abundan en fe. Y esto es así literal. Tú intentas predicarle a personas que son ricas, opulentas, ya sea que tengan o riqueza o que tengan estatus social y todo eso. Es muy difícil. Su corazón por lo general está duro como una piedra y no quieren recibir la palabra de Dios. En cambio, ve a predicarle a los pobres, a los humildes. Es impresionante cómo reciben, parecen una esponja, cómo reciben la palabra de Dios. Pueda que la conozcan o que no la conozcan, se quedan asombrados de la palabra y la reciben y quieren más. Y es una bondad y una mansedumbre que les falta a los ricos. Ese es el problema. No es en sí las riquezas como tal, sino la dureza de corazón. Y las riquezas, por lo general, hacen que el corazón se endurezca, porque las personas ponen su fe y su confianza y su orgullo y todo eso en las riquezas, en las cosas de este mundo, y entonces, su corazón se endurece. En cambio, quienes están despojados de todo eso, puede que pasen situaciones difíciles, sí, pero su corazón no se endurece, se abre al Señor y claman a Él y Dios los oye y tienen un corazón manso y humilde. Entonces, tú le puedes pedir a Dios que te bendiga materialmente, económicamente, profesionalmente, que te prospere y todas esas cosas. Pero, y no está mal hacerlo, claro que no, pero lo más importante que tú le debes pedir a Dios en oración son las riquezas espirituales, porque eso es lo único que te llevarás cuando tengas que partir de este mundo. Tú tendrás que partir de este mundo. Yo también. Y el día y la hora ya está establecido. Pero no lo sabemos. Solo lo sabe Dios.
¿Y qué te llevarás? Nada de este mundo, ni riquezas, ni títulos, ni estatus social, nada, nada te llevarás. Solo las riquezas del corazón, las riquezas espirituales en Cristo Jesús es lo único que te llevarás. Hay una anécdota chistosa de un hombre muy rico que murió. Y al morir, claro, llegan todos los familiares en busca de la herencia, ¿verdad? Y le preguntan al abogado, le preguntan, ¿dejó algo? Y el abogado se voltea y les dice, lo dejó todo. No se llevó nada. Y así es. A veces a nosotros se nos olvida que absolutamente nada nos vamos a llevar de este mundo. Nada. Solo las abundantes riquezas que tengamos en Cristo Jesús. ¿Las quieres? Entonces sumérgete de todo corazón cada día en la palabra de Dios. Escudriñala, estúdiala, entiéndela y empieza a ponerla por obra. Y empezarán a abundar en ti las riquezas espirituales en Cristo Jesús como ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria a Dios. Eso es lo más importante que debemos pedirle a Dios cada día en oración. Las riquezas espirituales en Cristo Jesús, como por ejemplo, que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que el Señor aumente nuestra fe, que aumente la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que nos conceda el fruto del Espíritu Santo, que aumente la paz y la gracia de Dios en nosotros, entre muchas otras cosas. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Busquemos la verdadera riqueza que importa, la riqueza espiritual en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso el apóstol Pablo no quería ser gravoso a ellos, porque él no estaba detrás del dinero. Él necesitaba, claro que sí, como todos en este mundo, pero ya habían personas que lo ayudaban para su sustento económico y el apóstol Pablo también trabajaba con sus propias manos. Pero él no les quiso recibir a los de Corinto porque ya tenía lo que necesitaba. Él no quería ser gravoso a ellos, él no tenía sus ojos puestos en las riquezas, él no quería, era pedir y aumentar sus riquezas. No, él lo que quería era que realmente ellos se convirtieran a Dios y se salvaran. Y eso era todo. Que seamos nosotros también, como lo fueron los apóstoles, que no nos importe las riquezas y la comodidad de este mundo, sino las riquezas espirituales abundantes en Cristo Jesús que tendremos en la eternidad. Vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor por tu palabra. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Te rogamos, Señor, nos llenes con las abundantes riquezas de tu gracia en tu bondad en Cristo Jesús.
Te rogamos, Señor, aumentes nuestra fe. Quite de nosotros, Señor, todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Oh Santo Dios, lávanos y purifícanos con tu palabra. Lávanos con el agua de tu palabra. Haznos cada día, Señor, más santos y más puros en Cristo Jesús. Oramos, Señor, por todos nosotros y por todos los santos en el mundo entero y por todos aquellos que han de ser santos. Gracias, Señor, guárdanos, protégenos y bendícenos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.